¿Es bíblico el sistema jerárquico que se da hoy en día de apóstoles, profetas, etcétera? No, no lo es. En realidad, en nuestros tiempos se ha estado abusando de esto. Incluso se habla de los 5 ministerios, que el dedo gordo de la mano es el apóstol, que el que sigue es el profeta, que el otro es el pastor, que el evangelista, que el maestro, y que éste tiene autoridad sobre todos los demás. Eso es una mentira. Y una mentira casi que parece como una mentira del diablo, que ha hecho que algunas personas que se suponen ser apóstoles o ser profetas, o hay algunos que dicen que ellos son apóstoles y profetas y maestros y tienen los 5 ministerios, tal vez es porque nunca han leído la Biblia con respeto, con respeto. Ellos se basan mucho en Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante. Y me gusta, como dice la versión en lenguaje actual, dice lo siguiente, esos mismos versículos. Dice que el que bajó es el mismo que después subió a lo más alto del cielo para llenar todo el universo. Él fue quien dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros de ser evangelistas y a otros de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. O sea, Jesús había hablado muchas veces y mostró con su vida que Él vino a servir y no a ser servido. Jesús no andaba presentándose como una persona autoritaria, sino como una persona que vino a servir. El principio que están aplicando estos apóstoles y profetas modernos no es más que una copia ridícula de lo que está haciendo la Iglesia Católica o de lo que ha hecho la Iglesia Católica, de establecer jerarquías eclesiásticas. Hace unos días vino un verdadero profeta, diría yo, porque denunció claramente los vicios de la Iglesia Evangélica de Costa Rica, y en una reunión que hubo en una iglesia grande, en una actividad promovida por la Alianza Evangélica Costarricense, este hombre de Dios le dijo a una serie de apóstoles y profetas que estaban sentados en primera fila que era mejor que fueran pensando en quitarse esos títulos que se estaban fabricando, porque en algún momento iban a reclamar el título de papa. O sea que este mismo hombre de Dios que vino de los Estados Unidos hace unos meses, puso el dedo en la llaga, porque eso es algo verdaderamente ridículo estar oyendo nosotros en este tiempo, hombres y aún mujeres que reclaman tener alguna autoridad sobre la iglesia. Yo como pastor, sé que en mi iglesia estoy al servicio de la iglesia, yo no soy el que mando la iglesia pertenece al Señor, no es mía. Yo soy un sirviente del Señor, una persona que está ahí para servir a las personas que forman parte de ese rebaño. Esas ovejas no son mías, son del Señor. La lana de esas ovejas, y cuando hablo de lana, con pena debo decir que muchos de esos falsos apóstoles, de esos falsos profetas de nuestro tiempo, lo único que les interesa es la lana de las ovejas, pero no las ovejas. Jesús les dice que son aquellos ladrones que vinieron a matar, robar y destruir, y Jesús dice, Él se presenta en Juan capítulo 10 como el que da su vida por sus ovejas. Yo soy el que vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, uno como ministro, llámese como se llame, en la función que quiera ponerlo el Señor a uno está para servir, y debe darse uno por entero al rebaño, y no tratar de hacerse millonario y tener una vida de lujos, escudados detrás del título de apóstol o de profeta o de pastor o de lo que sea. Es decir, el Señor nos mandó a servir y no a ser servidos. ¡Wow! ¡Qué palabras las de don Oscar! Me parece, y hacer un comentario acá, la mano de Dios, ¿verdad? Puro Maradona. Sí, yo creo que las jerarquías pues, que se han dado, que se están expresando en nuestros tiempos, el dedo gordo, meñique, o sea, me parece increíble, y estoy de acuerdo creo con Oscar, Alfredo. No podemos
tener esa jerarquía eclesiástica tan estricta. La cabeza debe ser Cristo y al que único que debemos obedecer debe ser a Él. ¿Qué opinas? Opino que en el video que vimos de tu hijo cuando estaba en el vientre de mamá, se estaba chupando al apóstol. Pero yo tuve una sobrina que se chupaba al profeta. En realidad se ha llegado a desprestigiar, inclusive a las iglesias que no están dentro de estas jerarquías, que, como decía don Oscar, son completamente arbitrarias, inventadas, doctrinas de hombres. Veamos la última pregunta, que es muy interesante y que va a cambiar la actitud con que un verdadero cristiano debe acercarse a un profeta. Y para terminar, la vida del creyente debe estar guiado por las palabras proféticas o por el Espíritu Santo. En realidad, nosotros como creyentes debemos ser guiados por la palabra de Dios. El Espíritu Santo va a producir en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto significa que el Espíritu Santo va a traernos revelación sobre lo que leemos y va a poner inquietud en nosotros para que nosotros obedezcamos esa palabra. Andar pendientes de lo que un profeta diga para yo manejar mi vida, eso es como andar detrás de adivinos. A veces antes de venir a los pies de Cristo, las personas tienen la costumbre o la mala costumbre de visitar los adivinos. Y entonces nosotros vemos que se anuncian en los periódicos. Los adivinos, hay algunos que publican sus predicciones para el año. También tenemos algunos profetas aquí mismo en Costa Rica que publican sus profecías o sus adivinanzas o sus presunciones para el año, como un almanaque esotérico, ¿verdad? Es decir, eso da risa realmente, y da pena que muchas personas crean esas tonteras. En realidad, el verdadero creyente no anda detrás de esos adivinos que se ponen título de profetas, ¿verdad? Esos adivinos que se ponen títulos de profetas y que aparte de eso a veces le sacan la plata a las ovejas por darles esas predicciones mentirosas que hacen. Es más, en Costa Rica existen leyes para castigar a los adivinos. Sin embargo, todavía no se las han aplicado a estos falsos profetas que surgen dentro de la iglesia evangélica, no se las han aplicado, pero debieran aplicárselas también. En realidad, el verdadero creyente respeta lo que Jesús dice. En Juan 8, 31, 32 dice lo siguiente: Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Esto es importante. Cuando las personas desconocen qué es lo que Jesús enseñó, le hacen caso a cualquiera que les viene con un cuento chino. Decía un refrán popular ahí, que el que no ha visto un santo ante cualquier palo se persina, y esto es lo que estamos viendo en nuestros días.